empezar a discutir esa reconstrucción de la institucionalidad, que es lo que verdaderamente lleva a los países al desarrollo. No me extraña que esté tratando de poner calma dentro de Juntos por el Cambio. Creo que es una buena estrategia, simplemente porque en un momento en el cual uno ve que el capitán y el segundo en el mando se pelean como perro y gato y le estamos apuntando a un iceberg, por lo menos que los que puedan llegar a manejar el barco hacia adelante no se estén peleando y con ataques de histeria, ¿no? O sea, dándonos un mensaje de tranquilidad, no ahora porque no están en el poder, pero tranquiliza ver que aquellos que tienen, pueden tener, y yo creo que van a tener la responsabilidad de manejar este barco a futuro, no tienen las mismas actitudes que está teniendo la alianza hoy en poder, ¿no? Aldo, ayer eh, la actual ministra de Economía en una entrevista en C5N le pregunta el periodista sobre el equilibrio fiscal y ella dice, yo creo en el equilibrio fiscal, tenemos que tender al equilibrio fiscal, pero no superávit, porque los países no tienen que tener superávit, no son empresas, dice, los países tienen que, si recaudan más, volcarlo a la sociedad. ¿Qué opinión tenés de eso? A ver, primero, es cierto que los países normales no tienen superávit. De hecho, no pagan sus deudas. ¿Sí? Todo el mundo está diciendo, bueno, la Argentina va a crecer para pagar como para pagar su deuda. Un país que crece, crece porque sale de la crisis de credibilidad que hoy tenemos en la Claro. Argentina, empieza a recuperar credibilidad. Esa es la palabra clave, crédito, ¿sí? Porque crédito viene de credibilidad y entonces todo el mundo le quiere refinanciar. Los países serios no, normales no pagan su deuda, se las refinancian, ¿sí? No las hacen crecer a lo pavo como Claro, hacemos nosotros claro. cuando tenemos crédito, pues si no pierden credibilidad y pierden el crédito y terminan como nosotros. O sea que en realidad tendería a compartir la opinión de la nueva ministra de Economía. Por otro lado, esto de que ella está con el equilibrio fiscal despertó algún optimismo, pero yo les recuerdo que Martín Guzmán también decía lo mismo, ¿no? Pero ¿cómo decía que iba a lograr ese equilibrio fiscal? Él decía, vamos a seguir aumentando el gasto más que la inflación, o sea, iba a crecer el gasto público en términos reales, pero mucho menos de lo que van a crecer la recaudación, porque vamos, como la Argentina va a crecer un montón, eso va a hacer que ese exceso de gasto a la larga, a pesar de que seguimos creciendo haciendo crecer el gasto público, va a desaparecer. Acá yo creo que lo que cambia con respecto a la visión de Guzmán, que ya era errada, porque claramente no comparto la visión del presidente de que estamos en una crisis de crecimiento, yo creo que estamos en una crisis de credibilidad política y económica. Pero igual ¿Cuál es la visión? hay que reconocer que crecimiento o recuperación hubo el año pasado y este, por lo menos hasta No, ahora. sin lugar a Ah, dudas. Recuperación hay. sí, De hecho, de no dejar de trabajar a empresas y gente, la dejamos trabajar, eso ya te genera claro. una recuperación, ¿no? Y por el otro lado, tuvimos un escenario internacional espectacular para la Argentina hoy. Para que la gente se dé una idea, estamos exportando mucho más, que es cierto, que en los últimos 10 años, pero la cantidad física de exportaciones no alcanza la del 2019. Claro. Lo que pasa es que nos subieron tanto el sueldo por hora que laburamos menos horas, ¿sí? Y exportamos, ganamos como sociedad más. Ahora, hacia adelante las perspectivas son que los precios internacionales, o sea, nuestro salario por hora, se caiga Sí. en cuanto termine o se tranquilice la invasión rusa a Ucrania. ¿Y qué va a pasar ahí? Cuando trabajemos menos horas y ganemos menos. Claramente la vamos a pasar muy mal Sí. y eso creo yo que es lo que no está viendo este gobierno. Esta era una oportunidad en todo caso para aprovechar y hacer las cosas que había que hacer para que podamos todos los argentinos trabajar también más horas y ganar más por otros motivos, no porque tenemos la suerte de una
de Aldo, precios internacionales eh, fenomenales, ¿no? me, Pero te termino sí, esto. El gran problema es que además esta ala, que fue la que ganó la pulseada este fin de semana, que es el ala kirchnerista, no cabe la menor duda que es lo que ganó la pulseada del fin de semana, ellos piensan que además, como estamos en una crisis de crecimiento y somos todos cada vez más ricos, ¿no? No sé el resto que sentirá, pero bueno, parece que somos todos cada vez más ricos, vamos a poder pagar más impuestos también, sí. ¿no? Y ahí tenemos un pequeño problemita porque hasta un señor que no gana, entonces, está en blanco, ¿no? Pero no paga el impuesto a las ganancias, o sea, no es rico, ¿sí? Hoy trabaja casi la mitad del año para el Estado. De hecho, en Libertad y Progreso se puede entrar, tenemos una calculadora que les va a decir a cada uno, con muy pocas y sencillas preguntas que responda, cuándo empiezan a trabajar para su familia y dejan de trabajar para el Estado. Yo los invito a que entren porque se van a llevar una A ver, sorpresa. decime por favor la página si nosotros lo difundimos. Libertad y Progreso. Libertadyprogreso.org. Punto Y org. ahí van a ver el Punto banner, org, entran ahí. punto ar o No, no, punto org. .org nada más. Perfecto. Bueno, Libertadyprogreso.org. y ahí va a Pero estar el eso banner. quiere decir que no tenemos ya más capacidad de que nos expriman para sacarnos con impuestos, para bajar el déficit, digamos, el exceso de gasto, ¿no? Recién te decía, para hacer eh, una ficción, pero por lo menos un recorrido acerca de que todos coincidimos que no puede un país, porque no existe otro país con uno, dos, tres, cinco tipos de cambio. No existe. Eh, no veo otro país que lo tenga. Entonces, digo, a ver, ¿qué significa un solo tipo de cambio y dónde cambiarían las variables el día que lo unificamos? Cuando en el gobierno de Mauricio Macri lo hizo y efectivamente le hizo saltar un poco la inflación porque el tipo de cambio se ajustó hacia arriba y porque los que ya tenían el precio en 16 pesos en ese momento lo ajustaron más porque les gustó. Devaluaron 30%, listo, 30 arriba. Podemos hacer un ejercicio de ver qué es lo que pasaría si el tipo de cambio se ajusta a un solo valor, obviamente con algunos impuestos a las exportaciones, retenciones, devoluciones, que cada uno, cada sector tendrá un dólar diferente, ¿no? Bueno, primero aclarar que no es, que sí hay otros países que tienen varios tipos de cambio. Por ejemplo, Venezuela, No, bueno, ¿no? bueno, bueno. África, hay varios países de África. Por supuesto, todos países a los cuales no nos gustaría ir a vivir, ¿sí? Pues están muchísimo peor que nosotros. Lamentablemente, lo que es una realidad es que a mí me asustó mucho las palabras del presidente del Banco Central diciendo que todas las restricciones que está tomando ahora a las importaciones son para evitar una devaluación abrupta. La realidad es que cada día que pasa y mantenemos el cepo, la salida del cepo va a ser cada vez más costosa. Sí, Un poco respondiendo a otra pregunta. Para colmo, Aldo, si a vos te dicen que es para evitar una devaluación más profunda, es que te está reconociendo que el tipo de cambio está retrasado. Listo. Y, No va a ser pero hoy, va a ser mañana, pero va a ser. Pero no necesitamos ni siquiera decírselo a la No, no, gente, ¿no? Porque no, pero está uno piensa, dispuesto a pagar 260 pesos, no porque es sí, estúpida, sí, ¿no? pero uno piensa que el presidente del Banco Central cree que está bien el tipo de cambio, como dijo Batakis, yo me siento cómoda con este tipo de cambio. Por lo tanto, Pero, si te dicen es que quiero evitar una devaluación profunda, es que sabe que no está bien el tipo de cambio. a ver, todos los que dicen, si mañana me nombran a mí presidente del Banco Central, Mm. lo que voy a hacer, primero que nada, antes de sacar el cepo, es sacar una norma para que todos los que están hablando hoy de que el tipo de cambio que paga el Banco Central es adecuado, obligatoriamente, ¿sí? Tengan que venderle al Banco Central todos los dólares que tienen. ¿Sí? Sí, ¿Qué va a pasar acto seguido? Todos esos señores van a ir a buscarme al Banco Central y me van a incinerar en la Plaza de sí, Mayo. sí. ¿Sí? Seamos serios porque si no estamos
escuchando y creyendo cosas que no existen, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, ¿por qué cada día que pasa la salida va a ser más costosa? Porque justamente este no es el valor del dólar el que está fijando el Banco Central, con lo cual está muchísimo más arriba, y fíjate que cada vez está más arriba, Sí. con lo cual el costo, ¿sí?, en empobrecimiento de la gente de una salida es que haciéndolo ordenadamente y bien, muy probablemente nos encontremos con la sorpresa, pongamos mi ejemplo del Banco Central, ¿no? Un buen ministro de Economía, ¿no? Llegamos al gobierno implementamos y lanzamos un programa con las propuestas de libertad y progreso para hacer las reformas estructurales, que obviamente va a generar optimismo. Lo que va a pasar es que la gente que está comprando dólares hoy va a perder plata, ¿sí? Porque el dólar se va a ir para abajo, ¿sí? Y va a ser más alto seguro que lo que es el tipo de cambio oficial, pero se va a ir para abajo y la gente que hoy compra dólares va a perder plata. Que en definitiva fue lo que pasó con la salida del cepo de Cristina Fernández de Kirchner. Sí, Como lo sí. hicieron ordenadamente, Sí, trataron de generar o la convertibilidad en su confianza, momento. salieron del tipo de cambio y para sorpresa de todos, el dólar se ubicó bien por debajo del dólar Claro, paralelo, que estaba claro. como 16 y fuimos Sí. a parar A a menos 12. de 14, Sí, ¿no? sí, 12, 12, Bueno, 12. eso mismo es lo que yo esperaría hacia adelante, pero para eso obviamente vos tenés que ganar credibilidad, porque abrir el cepo, ¿sí?, en medio de gente que te promete gastar más, exprimirte cada vez más con impuestos, ¿sí?, y emitir cada vez más, es abrir el cepo a la locura y sí, vamos a salir todos corriendo, desesperados a ver de comprar dólares y qué sé yo, otras Claro, cosas. vos Entonces, arrancaste, claramente hay que hacerlo con un programa, claro, vos ¿no? arrancaste hoy con la palabra credibilidad. Es decir, con credibilidad se puede abrir el cepo, sin credibilidad no se puede abrir. Pero mi ejercicio es diferente. Es si uno unifica el tipo de cambio. A ver, vamos a pensar que se unifica y hay credibilidad. Eh, el tipo de cambio, obviamente, 130 no es apetecible por exportadores. Podría estar rondando ahora, digamos un valor, 200 pesos. Los precios, ¿se van a 200 pesos o a lo mejor tienen algún colchón en la cual no debería tener esa tremenda suba? No es así que se van a 200 pesos, porque en realidad nosotros lo que estamos perdiendo de vista es que tampoco es verdad lo que dice el presidente del Banco Central y todos los funcionarios del gobierno de que están evitando una devaluación del peso. Acá, evaluación del peso quiere decir que el peso está perdiendo valor, ¿no es cierto? Sí. Y es verdad, porque ellos están produciendo pesos, dándole a la maquinita a más no poder, y eso hace que el valor del peso, el poder adquisitivo del peso se derrumbe. Ya la gente está harta que la estafen sacándole 5 o 6% y que probablemente en julio mucho más del valor de sus ahorros en pesos, de su salario. Entonces está dejando de mandar peso. Cuando vos dejás de mandar naranjas, el precio de la naranja se cae, así que el poder adquisitivo del peso se está destruyendo, ¿sí? Pero donde vos lo ves primero a eso, claramente es en los dólares libres, en los dólares paralelos. Esto, ojo, que pasa con todas las monedas del mundo. Cuando una moneda varía su valor, se ve es reflejado inmediatamente en los mercados cambiarios libres. O sea que ya vimos la depreciación del peso, ¿sí? Sí. Ya hemos devaluado el peso. Lo que pasa es que no lo estamos viendo en todos los bienes y servicios de la economía. Hay bienes y servicios que sobre todo bienes, que como justamente depende su valor, porque se pueden exportar o importar del tipo de cambio oficial, no siguen, ¿sí?, no reflejan con la misma velocidad, ¿sí?, la depreciación, la pérdida de poder adquisitivo de la moneda. Obviamente, cuando se acomode el tipo de cambio, lo vamos a ver reflejado y rápido, plenamente, ¿no es cierto?, en estos bienes. Lamentablemente, son todos los bienes que vos comprás en un supermercado, son los que más necesita la gente, Claro. ¿no? Entonces,
Es cierto que hay un costo, es cierto que va a haber que tratar de armar una red de colchones para la gente más necesitada que no pase penurias, pero ¿cuál es la alternativa? Porque eso es lo que no hemos hablado. La alternativa es 1989, es el Sí, Rodrigazo, ¿sí? sí. Es un 2002. Esas son las alternativas. No es que, uy, si mantenemos el cepo vamos a andar, va a estar todo mejor. No, no, olvídense. A Si ver, mantenemos más, cuanto más mantengamos el cepo, no solamente una salida ordenada del perfecto. cepo va a ser costosa, sino que arriesgás una crisis muy profunda, ¿no? Tenemos un par de minutos y por eso me gustaría en este ejercicio muy cortito tipo ping-pong. Exportadores, que hoy le están pagando 130 menos retenciones al agro y la industria 130, la retención es muy chiquita en la industria. Automáticamente le estarían pagando sobre un equivalente a alrededor de 200 pesos. eh, Automáticamente le estarían, tendrían que emitir bastante más para pagar a los exportadores. Acá lo que es importante es que esos exportadores a los cuales injustamente le estamos quitando la mitad de lo que ellos están produciendo. Una pyme hoy recibe la mitad de lo que verdaderamente valen sus productos, porque son ellos los que exportan, No, no el no, país, ¿no? pero está bien, Aldo. Nosotros, Lo que pasa es que que lo va a tenemos empezar a claro. producir cada vez más, ¿no? No, Y va a exportar cada vez más. todos los conceptos los tenemos claros. Yo lo que quiero ver es un país normalizado en el tipo de cambio, en las variables, cómo se modifican de un día para el otro, porque esto me imagino que el gobierno que viene va a ir a un, vamos a usar la palabra shock, no va a ser gradualismo, ya lo están diciendo, no vamos a hacer gradualismo. Bueno, vamos a unificar, esto va a pasar para acá, esto va a pasar para acá. Digo, cómo de un día para el otro tenés que reacondicionar estos números. Es decir, yo cuando miro un mapa de cómo se distribuyen los ingresos del Estado, los ingresos, y veo que 8% perdón, de la torta total de ingresos es el impuesto al cheque, débito y crédito bancario. Yo digo, la verdad que es la peor porquería que hay, un impuesto como el cheque, al cheque, que es al movimiento de dinero. Lo único que hace es que la gente trate de tener efectivo, lo que hace es que trabajemos en negro, lo que no puede cobrarte sobre el movimiento. Y digo, ¿cómo hacen para sacar el 8% de la torta total de ingresos? Me parece que digo, no hay ningún tipo con dos dedos de frente que diga yo, bueno, de un día para el otro te lo saco, porque no voy a tener la forma de restituir ese monto para el Estado. Solamente el 10% de la torta total es impuesto a las ganancias. Solamente el 10%. Decir, pero parate, ¿cómo la gente no ganan las empresas argentinas? Solamente el 10%. Entonces, en esta redistribución de los impuestos, uno tiene que pensar que de un día para el otro esto tiene que cambiar. Sí, bueno, lo primero que te diría es, no hay forma de que, a ver, nosotros hablamos de shock porque cuando se habló de gradualismo, Sí, en realidad era así no fue. inmovilismo, Eh, pero nadie tiene una varita mágica ni hace milagros si cambia un país de un día para el otro. sí. Cualquiera de nosotros que se ponga un objetivo va a tener que hacerlo paso a paso, ¿sí? Es un trayecto que hay que recorrer para llegar a ese objetivo. El problema es la clave acá es tener propuestas, están en Libertad y Progreso, algún día si querés podemos hablarla, nuestra propuesta de reforma del sistema tributario, de reforma del Estado, no es de un día para el otro, es Mm, imposible, es durante 2 años vamos a estar cambiando las cosas para que en 2 o 3 años el país tenga un Estado distinto, tenga un sistema tributario distinto. Lo que cambia cuando vos anunciás un programa detallado de cómo vas a hacer para resolverle los problemas a la gente y cuáles son los pasos que vas a seguir, es que en la medida que vas dando esos pasos, cada vez más gente cree en la Argentina, argentinos extranjeros, y dejan primero de llevarse su plata del país y después, cuando diste los suficientes pasos, la empiezan a traer claro, con que dejen de llevarse la plata del claro, país, claro. es muchísima plata y el país empieza a crecer. Y cuando empiecen a traerla, porque les demostramos que vamos a hacer las cosas, la realidad es Sí. que ese crecimiento se vuelve sostenido. Todo lo demás es magia y no se lo crean. Muchísimas gracias, Aldo. Un abrazo grande. Gracias a ustedes, que tengan buenos días.